Buenas, estimados estudiantes. Estoy acá, voy a conversar con Francisca, practicante de filosofía del Liceo Gladys Valenzuela. Esta conversación tiene como objetivo ayudar a los estudiantes de tercero medio para configurar sus textos argumentativos para el debate. Sin embargo, es de utilidad también para los cuartos medios y quizá también sea de utilidad para otros cursos que yo enseño y que sería bastante bueno que también lo vieran. Yo voy a subir este contenido a mi canal de YouTube. Hola Francisca, ¿cómo estás? Hola, bien. Qué bueno, qué bueno. Te voy a presentar un poco. Francisca es una estudiante de Pedagogía en Filosofía de la Universidad de la Ciencia de la Educación, Metropolitana de la Ciencia de la Educación, UNCE. Está haciendo su práctica conmigo en el Liceo de Venezuela y el tema de su tesis es acerca del aborto en Chile y el problema jurídico, el problema como salud pública y el problema moral que significa el aborto. Fran, ¿nos podías introducir un poco el tema de tu tesis, la tesis en general, qué argumentos se sustentan? O sea, la sustentan y... Ya mira, la tesis tiene por título Aborto, una perspectiva de género para un consenso jurídico. ¿Ya? Eh, la problemática que aborda es cómo al sistema jurídico lo dotamos de una perspectiva de género que pueda abordar la problemática de las mujeres, que no es solo la problemática de la maternidad o la problemática del aborto, también de la violencia sexual, también de la violencia de género en términos generales. Yo me especifico en la cuestión del aborto porque es un problema de salud pública que afecta la vida de las mujeres, pero que además excluye a las mujeres de las decisiones sobre su propia vida. Entonces, esta tesis intenta fortalecer una tercera perspectiva, aparte de la discusión de el antiabortismo, que está más ligada a la Iglesia Católica, al cristianismo, y la perspectiva que está a favor del aborto, que es más del feminismo, pero que también ha estado ligada a la discusión biologicista de la vida o el estatus de persona del feto. Entonces, desde esta perspectiva, lo que queremos fortalecer en realidad es una perspectiva ético-moral que queda por fuera de esa discusión de la vida humana del feto, que es la perspectiva ético-moral de las mujeres en las situaciones de embarazo, maternidad y aborto, y sus derechos reproductivos y sexuales. Entonces, aporta desde la crítica al derecho jurídico, pero también para tomar el derecho jurídico como una herramienta que pueda aportar en, en que por fin el Estado de Derecho pueda asumir a las mujeres como sujetas plenas de derecho. ¿Por qué? Porque la problemática es que pareciera ser que la vida del feto en algún momento desplaza el derecho de las mujeres, a los derechos humanos de las mujeres durante el embarazo, en esta cuestión de la legislación chilena de la vida del que está por nacer. O sea, más o menos por ahí se va articulando. Perfecto. ¿Podéis como desarrollar un poco más este punto? A mí me parece muy interesante a esta cuestión de por qué las mujeres, digamos, se le estaría poniendo una cierta pausa a sus derechos humanos debido a la existencia de un feto en su cuerpo o lo que sea. ¿En qué relación estáis pensando ahí? Mira, lo que sucede y lo que plantea, o sea, la postura que yo adopto en esta tesis es que el Estado de Derecho está formulado desde una óptica masculina, desde la descripción del sujeto masculino, y desde ahí intenta integrar a las mujeres igualándolas al sujeto masculino, que es una cuestión que culturalmente no se da y que en términos biológicos tampoco se justifica, ¿cachai? ¿Por qué? Porque la biología ha tenido una intromisión también, o la cultura también ha sido fundamentada en términos biológicos. Por ejemplo, que el hecho de que las mujeres seamos constantemente desplazadas a los trabajos de cuidado, a la maternidad, tiene que ver con esta fundamentación biologicista de que las mujeres somos sujetos reproductores y nada más que eso, desde una perspectiva masculina. Claro, sería como un cierto Para los hombres reduccionismo biológico. es un reduccionismo biológico, y es un reduccionismo biológico que ha servido
también a, a la preponderancia de la Iglesia Católica, po, dentro de las políticas de sexualidad de las mujeres, po, ¿cachai? De cierta forma, ni la ciencia ni la ética cristiana han logrado responder a la cuestión de las mujeres. La ciencia, por un lado, porque si bien logra definir la vida, no es suficiente para definir la vida humana, porque pareciera ser que la vida humana es una cuestión de un consenso social. Cambia a lo largo de la historia, qué consideramos como personas, cuáles son los sujetos que realmente tienen derecho, por ejemplo, una cuestión tan simple como el voto femenino. O sea, cuando no había voto femenino, hoy hay voto femenino. Entonces se ha intentado de a poco ir integrando a las mujeres en el ámbito del espacio público, pero desde la perspectiva masculina y sin la experiencia subjetiva de las mujeres. Eso suena como muy interesante, me gustaría que te pudieras explayar un poco más. Ya, te voy a dar un ejemplo como para que los chiquillos igual lo puedan entender más sensatamente, ¿cierto? Hasta el 2017 no había aborto en Chile. El 2017 se abre la posibilidad del aborto en 3 causales, ¿cierto? Inviabilidad fetal, inviabilidad de la vida de la madre y violación, ¿cierto? A pesar de que estas 3 causales están dentro de la legislación chilena actual, eso no ha acabado con los prejuicios que tiene la institución jurídica con las mujeres. Las instituciones públicas, digo, los centros médicos, los procesos judiciales en los que las mujeres denuncian, los tiempos restantes de denuncia de las mujeres, por ejemplo, cuando las situaciones por violación, cuando quedan embarazadas por violación, se les pone en cuestión, se les enjuicia, y eso es precisamente porque a pesar de que el aparato jurídico integra las problemáticas de las mujeres, lo hace desde una perspectiva masculina y no ha combatido los prejuicios, porque no ha integrado a las mujeres como sujeto al interior de esta discusión. O sea, solo quiere responder a una cuestión casi que higiénica del problema del aborto. Y parcialmente, porque además no quiere encontrarse con el problema de la Iglesia Católica, que tiene un poderío moral aún súper fuerte en la sociedad sigue siendo sumamente conservadora. Entonces margina a las mujeres de este proceso, las margina de la experiencia de sus propios embarazos, de sus propios abortos, las sigue cuestionando, no presta apoyo, no presta contención, pareciera que solo quiere solucionar el problema de que las mujeres son violadas y que producto de eso es ultraviolento y para toda la sociedad es muy violento, pero la sigue delegando a la clandestinidad si es que no denuncian, si es que, por ejemplo, se presentan a un centro médico y el centro médico es objetor de conciencia en su totalidad. Entonces, el problema de la clandestinidad en el aborto y de la muerte de las mujeres sigue estando latente. Entonces, desde esta tesis no solo nos enfocamos en la conservación de la vida de las mujeres y en responder al problema de salud pública como primera cuestión primordial, que es que las mujeres dejen de morir por abortos clandestinos y dejen de morir por un montón de otras situaciones que tienen que ver con violencia de género, como femicidio, etc., sino también que a partir de la conservación de su vida sean sujetas de su propia vida. O sea, ¿qué es lo que le da sentido a la vida? Son tus decisiones sobre tu propia vida. Las mujeres son excluidas de esas decisiones. Han habido avances en términos laborales, han habido avances en términos de reconocer el acoso sexual, de reconocer la violación, de reconocer también los derechos reproductivos, pero esos avances han sido insuficientes porque no son desde la óptica y los sentires de las mujeres. Claro, pareciera que de cierta manera nuestra legislación va avanzando un poco más rápido también que nuestra cultura. Entonces, por ejemplo, tú me habláis de la causal de violación por las 3 causales. Y claro, pues las violaciones en las mujeres muchas veces se pueden poner en cuestión, etcétera. Entonces es sumamente complicado esas 3 causales. ¿Por qué? Porque cuando va la mujer a hacer la denuncia, quizá Carabineros podría no tomarle la denuncia porque, no sé, pues la miran y dicen, oye, mira, pero mira cómo estáis vestida o lo que sea. Entonces Ese es el pareciera que hay... problema. Eso es un ejemplo concreto del problema. La legislación condena la violación a las mujeres, pero la institución no logra responder a la cuestión material, que es cuando las mujeres presentan la denuncia.
Entonces, la policía te cuestiona, el Estado te cuestiona, solo por el hecho de ser mujer. Entonces, por ejemplo, cuando una chica desaparece y la familia va a poner la denuncia, los primeros comentarios suelen ser, no, es que puede andar con el pololo, o puede haber salido con un amigo, no, es que las chiquillas de ahora son así. Entonces, no da respuesta, no acompaña los procesos. Y eso es precisamente porque no ha integrado el sentir de las mujeres, la experiencia de las mujeres. Son las mujeres las que hoy día pueden hablar de embarazo y las que pueden hablar de aborto, porque son las que viven los embarazos y las que viven los abortos, las que además son delegadas al cuidado y a la maternidad generalmente en soledad. Los hombres no tienen esa clase de problemas, o sea, la legislación todavía los protege si es que dejan sus paternidades abandonadas. A pesar de que la ley protege a los niños, por ejemplo, hay todas unas limitaciones burocráticas para que las mujeres puedan compartir la tuición de los niños, no solo económicamente, sino materialmente, el cuidado. O, por ejemplo, por el otro lado, porque ahí ya estamos hablando de niños nacidos, en la cuestión de la anticoncepción, delegado a las mujeres. Todos los anticonceptivos que entrega el Estado son para las mujeres, excepto el condón, que es un anticonceptivo y también previene ETS. Pero fuera de eso, toda la responsabilidad es de las mujeres. Claro, pareciera que hay una responsabilización de las mujeres y una cierta irresponsabilidad de parte en la relación, digamos, heterosexual de los hombres. Como por ejemplo, este enfoque siempre en la anticoncepción hacia las mujeres, no queden embarazadas chiquillas, pero no hay un enfoque a los hombres, decirle, oiga, póngase un condón, por favor. No solamente por el embarazo, sino también porque usted es un transmisor de enfermedades de transmisión sexual. De Es hecho, una reducción biologicista. claro, pero también, por ejemplo, yo lo he visto esto como la cuestión de la biología. Creo que del 100% de la enfermedad de transmisión sexual, solamente el 20% se afecta a los hombres, mientras que el 80% afecta a las mujeres. Entonces, en el fondo, esta responsabilización, me parece, de las mujeres, como respecto a su natalidad, solamente a su natalidad, es bien terrible porque en el fondo no pone bien en la situación de que los hombres somos, digamos, los vectores de transmisión de la enfermedad de transmisión sexual, sin embargo, a nosotros no nos afectan. Por ejemplo, el cáncer cervicuterino, el virus que produce el cáncer cervicuterino para los hombres es casi inocuo. Muy difícil que produzca algún tipo de efecto negativo. Sin embargo, en una mujer puede producirle cáncer y la muerte. Y así con muchas otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, claro, pareciera que la responsabilidad de los hombres dentro de las relaciones heterosexuales está relativamente olvidada, o se responsabiliza mucho más a la mujer. Y es el comentario típico, cuando una mujer quiere abortar o lo que sea, ¿por qué abrió las piernas? Como que claro, y el otro, ¿por qué no se pudo poner un condón? ¿Cuál es, ¿Por qué la mujer es la responsable de quedar embarazada y no el hombre que también estaba involucrado en esa relación de la cual se produjo un embarazo? Yo quería preguntarte algo más, Frank, que ya hemos adelantado un poco, que es que, ¿cuál tú veis que es la necesidad de tener una legislación más fuerte en el aborto y cuál es la situación un poco del aborto en Chile? Digamos, eh, ¿es distinta la situación de Chile respecto a Latinoamérica? ¿Es más o menos parecida? ¿Las posturas que han estado involucradas? ¿Cómo es un poco la historia del aborto en Chile? ¿Si nos podéis contar un poco de eso? Bueno, el aborto en Chile es penalizado a partir de la Constitución del 80, que todos conocemos, que es una constitución cívico-militar, ¿cierto?, heredada de la dictadura, en el que se condena el aborto y se dice explícitamente que las mujeres debemos parir en cualquier condición. Partamos por ahí. Ya hay una cuestión de la Carta Magna, o sea, el acuerdo primero que tienen los ciudadanos para regir su vida social, ya excluye la decisión de las mujeres, ¿cierto? Anterior a esto, nuestro país sí contaba con un código sanitario que reconocía el aborto terapéutico. Se daba el aborto terapéutico anterior a esto. No como deporte,
que también una de las cuestiones, como los argumentos que tiene el sector provida, como no, vamos a despenalizar o legalizar el aborto, y entonces las mujeres van a descuidar su vida sexual, van a abortar por deporte. Bueno, eso no tiene una comprobación empírica, digo, la historia lo contradice, y en los países en que el aborto es legal no hay filas de mujeres para abortar, que son la mayoría de los países del globo. O sea, Chile es uno de los pocos países que mantiene la penalización del aborto, el cuestionamiento a las mujeres, la falta de acompañamiento, la falta de departamentos de géneros que puedan tomar estos casos, porque no es solo una cuestión de salud pública, sino también una cuestión de salud afectiva y de salud mental. El 2017, después de la discusión que se da por un sinfín de casos en el que menores de edad salen embarazadas a causa de violación, hubo un caso que fue un hito, que fue el caso de Belén, una chiquilla de 11 años que queda embarazada de su papá, y que es obligada a parir. Se abre un sinfín de movilizaciones que terminan en la discusión del aborto terapéutico, que es como dar respuesta a la cuestión de forma parcial, y que incluye estas tres causales. Y que también responde a un cambio también de paradigma y generacional de la cultura chilena. La juventud se cuestiona sus derechos reproductivos, la juventud se cuestiona sus relaciones afectivas, la juventud ha sido parte de un destape hacia la sociedad conservadora que instaura la dictadura y que se contradice con los avances de la tecnología, se contradice con los avances económicos, ¿cierto? Entonces pareciera ser que el Estado chileno es liberal en términos económicos, pero en términos de derechos sigue siendo sumamente conservador. Como que nuestro Estado es fundamentalmente la UDI. Claro. Entonces dan respuesta, o sea, por ejemplo, hoy día el sector público que practica los abortos terapéuticos atiende al 3% de la población que necesita la interrupción de un embarazo, y el resto, el 97% de las mujeres que quedan fuera de estas tres causales, acuden a abortos clandestinos, en sus casas o directamente en centros médicos clandestinos, que es lo más peligroso. La única forma de acceder a un aborto seguro fuera de estas tres causales es por medio de colectivos que acompañan los abortos en casa, pero de forma ilegal, con medicamentos que son exclusivamente de uso intrahospitalario, que no son de venta libre y que por lo tanto hay que conseguir en el mercado negro por altas sumas de dinero, arriesgándote a caer presa, digo. Si tienes una complicación, llegar al hospital. O sea, en el hospital hasta la policía puede intervenir en tu proceso. O sea, puede haber un carabinero mientras tú eres atendida cuestionándote por qué estás abortando y si en realidad tu aborto es espontáneo o es inducido, y puedes estar presa durante tu procedimiento. O sea, durante tu hemorragia, por ejemplo. Porque el aborto sin supervisión profesional puede terminar en una hemorragia, puede terminar en la muerte de las mujeres, o en complicaciones después para su reproducción, porque no queremos, o sea, no podemos generalizar en que la mujer que aborta necesariamente a lo largo de toda su vida no va a querer maternar. Si la decisión de aborto responde sí a la decisión de las mujeres, pero también a condiciones sociales específicas como la pobreza, la desinformación, la falta de educación sexual, el abuso, que no siempre es denunciado. Las mujeres se demoran entre 7 a 10 años en denunciar o en hacer públicos o en lograr conversar sobre sus violaciones y sobre los abusos y agresiones sexuales que sufren. Entonces ahí hay un vacío que la ley no ha sabido responder, y que tiene que hacerlo, digo, porque la ley tiene que amparar a todos los sujetos y las mujeres están muriendo por desamparo de la ley. Muy buena, está bacán este final porque me permite pasar ahora al siguiente tema que me gustaría hablar contigo, que es precisamente esto, que tiene que ver con por qué consideramos que, o por qué consideras tú mejor, la falta de una legalización del aborto, de una cierta sistematización estatal, de una garantía de parte del Estado hacia el aborto, como una violación de los derechos de la mujer.
cuáles son los problemas que surgen en esta relación entre el feto y la mujer, o la mórula, o lo que sea, digamos, que se está desarrollando dentro de ella, eh, y, y, digamos, cuál sería el punto filosófico que podrían tener los pro-vida para seguir sosteniendo este sistema, digamos, porque en el fondo a mí me parece que en esta constitución del Estado chileno, como estábamos hablando, que es muy conservador, digamos, respecto a los derechos de los individuos y sobre todo de las mujeres, eh, ¿cuál sería el punto que ellos tienen? ¿Es un punto realmente relevante o, digamos, es una tontería? Eh, ¿De verdad hay algún tipo de discusión más profunda en estos términos? Desde mi perspectiva, la posición de los providas es una ficción. O sea, ¿por qué? Porque otorgan vida al embrión o casi embrión en el momento de la concepción. O sea, su propuesta filosófica es que en el momento de la concepción el embrión adquiere alma y es casi que un ser independiente y tiene que ser respetada su vida. Sin embargo, ese ser depende directamente del cuerpo de las mujeres y de la vida de las mujeres. Y pareciera ser que esa cuestión queda suspendida por la primacía del derecho del que está por nacer. Y ahí hay una contradicción en la legislación chilena potente, porque la legislación chilena define como persona a un ser ya nacido. Sin embargo, posterior a eso, otorga derechos de persona a un ser que está por nacer. Y suspende los derechos humanos de las mujeres. O sea, suspende la decisión de su propia vida, la decisión de una maternidad deseada, finalmente. ¿Cierto? Y no fortalece tampoco las políticas de prevención. Entonces, no hay una educación sexual íntegra. A ti, no sé, probablemente los chiquillos han tenido 1 o 2 clases de educación sexual, no creo que más, en el que se les enseña a poner condón, en el que se les enseña cómo tomar las pastillas anticonceptivas, etcétera, pero no se les enseña, o se les enseña cuáles son las ETS, pero no se les enseña sobre afectividad, sobre relaciones sexuales consensuadas, no se les enseña sobre relaciones sexuales responsables. Por fuera o sea, la aplicación de anticonceptivos es insuficiente para abordar el tema de la sexualidad en los seres humanos, y sobre todo en las mujeres. O sea, el embarazo es fundamental en la sexualidad de las mujeres, ¿cierto? Esta cuestión de en potencia poder dar vida, de poder estar unido a, nos diferencia de los hombres. Los hombres han estado unidos a, pero en la afirmación de su masculinidad han renegado de esa conexión y han fortalecido su autonomía, cuestión que no ha pasado con las mujeres. Y que no necesariamente tiene que pasar. O sea, nosotros no estamos discutiendo aquí que las mujeres puedan tener, o quizás sí, el mismo estatus que los hombres, sino que esa cuestión no nos corresponde discutirla por fuera, sino que les corresponde a las mismas mujeres tomar esa discusión en sus manos, enfrentarla y poder generar transformación en el aparato jurídico, que es una cuestión que viene siendo. O sea, es por presión de las mujeres que hay voto femenino, es por presión de las mujeres que el acoso sexual se reconoce como acoso sexual, es por presión de las mujeres que la violación al interior de los matrimonios se reconozca como violación. Entonces, ¿por qué las mujeres hoy no tienen el espacio dentro de esas decisiones de su vida? Que son decisiones del espacio público, digo, porque después, no sé, o sea, todos nos preocupamos de si la mujer va a parir, pero después nadie se preocupa de quién cuida a la guagua. ¿Cachai? Entonces parece que hay una zona grisácea en la que a las mujeres de pronto se les reconoce, pero de pronto se les deja de reconocer y de pronto se les vuelve a reconocer. Y se les deja fuera de esta discusión. Claro. Me gustaría que desarrollarais 2 puntos, Fran, o sea, que me parecen como relevantes para los chiquillos y bueno, también para yo aprender. Por una parte, me gustaría ver en qué se ve reflejado, digamos, esta primacía masculina dentro de la dimensión jurídica. Y luego me gustaría que si pudierais desarrollar un poco más este problema, digamos, que yo lo intento resumir de la manera de que
en un solo cuerpo encontráis dos sujetos de derecho, que sería en el caso del embarazo. Digamos, tenía el derecho de la mujer y tenía el derecho del que está por nacer, al menos en la legislación chilena. ¿Podríais comentarnos esas dos cositas? Como para ir finalizando. Ya, mira, yo creo que primero que nada hay que entender que esta cuestión de la supremacía masculina, por decirlo de una forma, no tiene que ver con una cuestión que es culpa de los hombres o que los hombres quieran que sea así por siempre, digo. O sea, tiene que ir dialogado con que en verdad esta cuestión tiene que ver entre la relación de los géneros. No tiene que ver con una cuestión de dejar fuera de la perspectiva de las maternidades a los hombres, sino hacerlos partícipes también de este vínculo, ¿cierto? De comprender este vínculo que pareciera ser que ha sido negado para los hombres, como para fortalecerlos como individuos, como si reconocer esta conexión y esta relación con otros lo fuera a mostrar débiles. Constantemente se les refuerzan esos valores de autonomía, de libertad, de desligue de otros, etc. Mientras que a las mujeres se les fortalece todo lo contrario, de cuidado, de relación, de maternidad, de delegar sus propios intereses en función de los intereses de otros, que pueden ser los hijos, o no necesariamente los hijos, también, no sé, familiares de cuidado, que requieren de cuidado, y esa cuestión es fortalecida por la sociedad sin que necesariamente sea culpa de los hombres. O sea, hoy día hay un sinfín de hombres que se cuestionan estos privilegios y que intentan dar cabida a paternidades responsables, a ser partes activas en los procesos de aborto de sus compañeras, de sus parejas. Como que hay que diferenciar eso porque si no se tiende a pensar que el feminismo adopta una postura antimasculina, antihombre, que no necesariamente es así. Eh, Eso por un lado, y por otro lado, ¿por qué consideramos violencia? Bueno, yo creo que la respuesta más simple es porque las mujeres mueren, es porque son cuestionadas, es porque son violentadas. O sea, cuando yo voy a un centro público y digo que quiero abortar acogiéndome a una de las tres causales, y una de esas tres causales es, por ejemplo, la causal por violación, lo primero que se hace es cuestionarme, es hacerme esperar, es, por ejemplo, también la objeción de conciencia, que es esta cuestión de que los médicos puedan decidir si quieren, según su moral y su ética, practicar un aborto o no. Finalmente termina siendo una decisión por sobre la decisión de las mujeres. O sea, se respeta más la objeción de conciencia que la necesidad de abortar de una mujer. Un doctor te puede decir, a pesar de que tú fuiste violada y tu embarazo fue producto de una violación, yo no quiero practicarte el aborto. Y así podéis pasar de médico en médico semanas, meses. Entonces, la legislación pone un montón de trabas burocráticas para que las mujeres no logren decidir y sean obligadas a maternar. Entonces la maternidad es como una obligación. O sea, se respeta el derecho a las mujeres que deciden maternar, pero no así se respeta el derecho a las mujeres que no quieren maternar. Y por debajo también hay una negligencia, no solo en términos de aborto, sino en términos de reproducción y también en términos de derechos infantiles. Porque una vez el niño nacido, parece que no le importa a nadie. Y a pesar de que las mujeres se niegan a maternar, bueno, el Estado dice, sí, bueno, yo acojo a los niños, pero la red de acogida, que es el Sename, es insuficiente y es malísima, po. Termina siendo perjudicial para los niños. Entonces, cuando nosotros hablamos de aborto, no hablamos solo de deshacerte de eso que te está provocando molestia al interior de tu cuerpo, sino de una red de políticas que pueda prevenir el embarazo, que pueda prevenir el aborto, porque no es un proceso fácil en Chile, no es un proceso rápido. Chile aún no cuenta con las tecnologías que cuentan otros países de Latinoamérica, como por ejemplo el aborto por aspiración, que es como un proceso ambulatorio en algunos centros médicos de Latinoamérica donde el aborto es legal y tu aborto, no sé,
dura 2 horas, vuelve a tu casa íntegra, se te recetan remedios, hay un seguimiento. Bueno, en Chile eso no hay. Los abortos se dan por inducción y se dan por medicamentos, y eso es mucho más lento, un proceso mucho más doloroso. Entonces no creo que ninguna mujer quiera llegar a abortar. Entonces tiene que haber una política de prevención y de decisión, de ver la maternidad como una decisión consciente, de ver a la familia, no solo también en términos heterosexuales, sino también de reconocer otra clase de familias, de reconocer la afectividad como una cuestión central para la formación de los seres humanos. Y su sexualidad es un punto muy importante para la integridad de los seres humanos. O sea, un abuso o una violación te puede destruir la vida, te destruye la vida. Entonces, ¿cómo educamos también para que esas situaciones no se den, y cómo educamos también para que hombres y mujeres se hagan responsables de su sexualidad, de sus propios cuerpos, etcétera? Podríamos decir que el Estado igual entrega esas garantías mínimas, pero a pesar de que las entrega, es absolutamente insuficiente. O sea, tenía el caso ahí de las Anulet, del lote de Anulet que fue entregado a servicios públicos. Anulet es un anticonceptivo para mujeres que se entrega en los servicios públicos, que es uno de los anticonceptivos básicos, como el más básico, y que fue entregado a un lote defectuoso. Entonces ahí ya tenéis, por ejemplo, una posibilidad de embarazo que queda fuera de las 3 causales, y que es por negligencia del Estado, de fiscalización del Estado, porque parece que al Estado le basta con que, bueno, entreguen los anticonceptivos y luego lo que pasa es el problema de las mujeres. Tienen carga laboral mucho más que los hombres, trabajan fuera del hogar, trabajan dentro de sus casas con las labores de cuidado. Puede que la pastilla se te olvide, puede que la pastilla no funcione, hay un montón de cuerpos en que los anticonceptivos no hacen efecto, por cuestiones hormonales. No sé, entonces, todas esas cuestiones parece que la legislación no las ve, y son parte de la realidad y son parte de la experiencia material de las mujeres, no algo que las mujeres se están inventando, es algo que sucede realmente y que se las deja afuera. Entonces después tenemos vulnerabilidad, tenemos infanticidio, tenemos, no sé, el cename. Una tropa de niños no deseados también. Que ese como que me parece que es un punto muy interesante de analizar. Lo que tú estás diciendo es toda esta cuestión de que todo esto significa una red. Yo quería ponerlo así como que casi que el aborto es un pelo de la cola, pero no es tan así, sino, pero es como tú lo estás pensando, no solamente dar derecho a aborto como que fuese cualquier cosa, sino que es toda una comprensión nueva de la dimensión de la sexualidad de hombres y mujeres, pero también de la dimensión política de la mujer, de cómo está considerada dentro del Estado. Entonces, claro, por ejemplo, como hablábamos recién de un solo cuerpo, 2 sujetos de derecho, que sería, digamos, en el caso de un feto dentro de una mujer, como lo está considerando la legislación chilena, y al final termina primando el derecho del que está por nacer y no de la persona que está en acto, El del ya derecho de las nacido. mujeres desplazados. Exacto. Entonces, esa situación es una situación que podría ser súper evitable si es que tú tomaras en consideración que las mujeres tienen un cuerpo distinto al de los hombres. Entonces, claro, como está pensado en la situación de los hombres, que los hombres no tenemos embarazo, entonces, claro, libres y autónomos siempre. Sin embargo, el cuerpo de la mujer no es tan así siempre, porque ella es capaz de finalmente como ser la incubadora de la humanidad. O sea, digamos, como género, ellas son las que se encargan de la reproducción, digamos, les toca el lado más fuerte de la reproducción, que en el fondo es el cuidado y el traer al futuro miembro de nuestra comunidad política. Frank, yo creo que estamos bien de tiempo. Muchas gracias, yo aprendí muchísimo contigo. Así que, buenísimo, espero que les sirva a nuestros estudiantes y eso, pues, ¿alguna reflexión final que queráis dar? Que es necesario seguir luchando por los derechos reproductivos de las mujeres, que también es tema de los hombres, que no tengan miedo a hablar de sexualidad, que la sexualidad es importante para el ser humano, que se quieran, se cuiden, que conversen esto en sus casas, que abran el debate,
Y eso en realidad, que tratemos de incluir a las mujeres en el espacio público, en la educación, comprender cómo viven las mujeres con sus cuerpos, cuáles son sus experiencias, antes de ponernos a juzgar, antes de ponernos a tachar de asesinas, antes de poner estas categorías conservadoras por sobre la afección de los seres humanos, ¿cierto? Y eso, pues, que regulemos las relaciones sociales de la forma más sana posible, que la legislación no es una cuestión intransable, digo que se puede conversar, se puede llegar a acuerdos, y esa es la cuestión que hoy día tiene que primar en el diálogo, tanto para las políticas públicas en general como para las políticas públicas para las mujeres. Muchas gracias, Fran, que estés muy bien. Todo igual, chau.